Buenas tardes. Acá tenemos el desafío de mostrarles a ustedes un poco qué tenemos pensado de que va a dar la posible zafra de cultivos de invierno, y le vamos a tratar de dar un enfoque de sistema también, es decir, el cultivo de invierno asociado al posible cultivo de verano que podemos hacer en el 2014-2015. Y bueno, para eso nosotros hay varias incertidumbres que se tienen, que en realidad es qué rendimiento vamos a tener, qué precio vamos a lograr y cuáles son los costos. Algunos, a la medida que va pasando el tiempo, los vamos descifrando y vamos llegando. O sea, los costos ya más o menos sabemos cuánto nos van a salir los cultivos. Los rendimientos para adelante no sabemos, pero sí sabemos que tenemos una base de datos de FUCREA que es bastante potente a nivel zonal, que la venimos trabajando el año 2006-2007 hasta la fecha, y eso en realidad nos permite tener bastante certeza, o por lo menos tener cuantificada la variabilidad de los cultivos para adelante. Y después en el tema de precio, nadie sabe. Si supiera, no estaría acá arriba, estaría con más plata en mi casa, así que para eso vamos a variabilizar el precio en función de los datos que tenemos disponibles. La propuesta que les hacemos para ahora son 4 puntos, son cortitos, ya se van a ir, no se pongan nerviosos. Es el antecedente del resultado del margen bruto de invierno para las empresas CREA, de lo que pasó en este invierno 2013 con los cultivos. Después, el trigo versus cebada en un nuevo escenario de precios para este último. Es decir, bueno, han cambiado algunas condiciones de las malterías para el cultivo de cebada, y eso pone en términos relativos a este cultivo versus el trigo de una manera diferente. Acá lo que vamos a intentar hacer es cuantificar esas diferencias y ponerle valor, ¿sí? El tercer punto es el análisis de margen bruto, derecho de trigo y cebada, pero en realidad le vamos a poner algún condimento en cuento a probabilidades de ocurrencia de resultado, porque la base de datos con la variabilidad de rindes que tenemos nos permite hacer ese tipo de análisis, y ese creemos que es un poco el valor agregado que de CREA podemos hacer para salir del clásico análisis de costos, 3.000 kilos por precio, y eso da un producto bruto y un margen. Vamos a mostrarles una campana de probabilidad para que ustedes, es decir, bueno, la media poblacional de CREA se ubicaría en este valor, y después ustedes, si son buenos o son malos, se van a poner hacia alguno de los lados y van a definir su propio escenario. Y por último, los cultivos de invierno insertos en la rotación, y ahí vamos a mostrar algunas puntas de algunas cosas que han cambiado de cuando nos juntábamos en el invierno pasado a hablar de cultivos de invierno, y cuál era el mensaje que estábamos dando con una soja a $500, y lo que tenemos que dar hoy como mensaje con un valor de soja un poco más moderado, capaz que coyunturalmente ahora está alto, pero capaz que con un mensaje de soja más moderado, y un cultivo de invierno con un poquito más de valor o más de fuerza. Acá ya vamos al resultado de lo que dio el invierno 2013 solamente en cultivo de trigo. Lo que está graficado es el margen bruto antes de contar el arrendamiento y antes de descontar los costos de estructura, que los costos de estructura en realidad pesan bastante a la hora del resultado final. Y acá lo que vemos es margen bruto en función del rendimiento, y lo que marcó para 24 empresas, que son 18.300 hectáreas aproximadamente, es que hay una fuerte relación, o sea que a mayor rendimiento las empresas están logrando mayor margen bruto, y eso es una obviedad, pero hay que cuantificarla, hay que mostrarla. Y lo que ponemos acá son 3 valores posibles de renta, es decir, media renta asignado al cultivo, la línea roja en el eje de los $200, que son 1.000 kilos de soja en el litoral sur, llamado al trigo a 500 kilos. Después el litoral norte y el centro. Y ahí lo que vemos es que en realidad solamente 4 empresas quedaron con resultados en la orilla de lo que es el valor de renta. Y las otras 20 restantes en realidad están por encima del valor de renta. Así que tenemos 20 empresas que posiblemente hayan tenido margen bruto positivo, y solamente 4 que hayan estado en la línea de flotación, ¿sí? Porque más o menos los costos de estructura, si lo quieren llevar, para el cultivo de trigo serán unos $50, $60. Es decir, bajen todo este gráfico $50 para abajo y igual quedan todos en positivo. El comportamiento de las variables determinantes del resultado económico del trigo. Acá en realidad depuramos la base de datos de las 12 empresas que tenemos toda la información en cuanto al margen bruto, a los costos, al rendimiento y al precio neto, ¿sí? Entonces las ordenamos de menor a mayor margen bruto, ¿sí? Acá están ordenadas de menor a mayor margen bruto. ¿Qué pasa con el rendimiento? Como ya habíamos visto en el gráfico de regresión anterior, a mayor rendimiento seco hay mayor margen bruto, pero con alguna salvedad. Es decir, esta empresa tiene un rendimiento relativo
Esto es rendimiento relativo contra la media de estas dos empresas. ¿Sí? Esta empresa, por ejemplo, esta acá tiene mayor rendimiento relativo y en realidad peor margen bruto que esta otra. Es decir, que no solo más rendimiento asegura buen resultado, sino que hay un montón de otras cosas que hacen que no solo con más rinde hay más margen. En términos de costos, pasa algo parecido, es decir, si ponemos una línea imaginaria acá, hacia la izquierda de ustedes vemos que en realidad obtuvieron menor margen bruto, menor rendimiento y gastaron algo más que las empresas que están a la derecha de ustedes, que obtuvieron más margen bruto, más rendimiento y gastaron algo menos. Y acá esto es nada más que descriptivo, no estamos diciendo que hay que gastar menos para ganar más, solamente es descriptivo de lo que ocurrió. Y si vamos a precio, en realidad observamos que se puede dar un precio alto y un margen bruto bajo, se puede dar un precio alto y un margen bruto alto, o un precio bajo y estar en el grupo de los que tienen margen bruto alto, pero hay una concordancia que en realidad en todos estos que tuvieron peores rendimientos lograron peores precios y gastaron más. Posiblemente haya sido algún efecto de la zona en la que están este grupo de empresas que hayan tenido el problema de calidad que hoy se mencionaba más temprano, asociado a la calidad menos rinde y asociado al menos rinde menos calidad, menos precio. ¿Sí? Y esto es descriptivo nada más. La propuesta para adelante ahora es ver el trigo y o la cebada, después cosechando esta soja de ahora que van a cosechar en estos días. ¿Qué planto para adelante? ¿Sí? Tengo un año por delante, ¿qué hago? ¿Doble cultivo o hago cobertura soja de primera? Y después empezar a meter otras cosas para el diseño de rotaciones, es decir, otros componentes anuales que pueden ser barbecho, soja de primera, porque voy a cosechar una gramínea ahora, no sé, lo que quieran, le vamos a mostrar una matriz de alternativas para armar las rotaciones. ¿Qué datos tenemos para descifrar si trigo o cebada? Y en realidad del año 2006 al 2012, en CREA, por zona, en el caso del litoral sur, el trigo rinde un 12% más que la cebada. ¿Sí? Y tal vez no es por obra mágica el trigo, sino que muchos componentes de lo que hablaba hoy Sebastián, de que trigo no hacemos mucho y cebada sobre trigo, cebada sobre cebada sí, y capaz que este porcentaje es por eso. O sea, no es por el cultivo, sino que es por el ambiente que le estamos dando nosotros al cultivo. En el litoral norte hay un 21% de diferencia en el trigo versus la cebada, y en el centro es un 20% la diferencia, con los rendimientos probables que están viendo acá. El rendimiento alto, y esto lo voy a explicar una vez y después se va a repetir los análisis, el rendimiento alto es el desvío estándar, es la media más el desvío estándar de lo que pasó del 2006 al 2012. Y el bajo, lo mismo, menos un desvío estándar. ¿Sí? Entonces, como no sabemos el precio, y eso es un poco la incertidumbre, dijimos, bueno, si la cebada vale $275, y eso, consultando un poco en la vuelta, es el precio que hoy uno estaría dispuesto o sería posible de fijar. Con $275 la cebada, ¿cuál es el precio que el productor debe formar en su trigo para que, teniendo más margen, como vimos que tiene más margen en el trigo, cuál es el precio para igualar el negocio de la cebada? Entonces, ahí lo que vemos es que para el litoral sur, que tiene un flete bien, el trigo va siempre a planta y la cebada va con el flete corto, es decir, marcamos una diferencia de el trigo acá va con $30 de flete y acá va con $20 de flete. En el litoral norte el trigo va con 40 y la cebada va con 25, y en el centro va con $40 el trigo y va con $25 la cebada. Entonces, más o menos, la cebada tiene que ser un 8% más de precio que el trigo en el litoral sur para igualar los negocios, que sean exactamente iguales cultivo a cultivo. En el litoral norte tiene que ser un 10% más y en el centro tiene que ser un 9% más. Y eso es cultivo a cultivo sin considerar la sinergia que puede tener una cebada que se puede cosechar más temprano y podemos sembrar más temprano y tener un rendimiento mayor. Que eso lo vamos a ir agregando de a poquito en el correr de la charla. ¿Ah? Y esto que haya coincidido con el disponible de trigo de hoy es casualidad nomás, no hay nada raro. Los otros factores, es decir, bueno, supongamos que la cebada es 275 y más o menos vamos a lograr un trigo de $250. ¿Qué otro? Ahí los negocios, cultivo a cultivo, son iguales.
¿Qué cosas tenemos que considerar aparte de eso? Tenemos que considerar, como dijimos, la fecha cosecha, que la soja que vamos a hacer de segunda puede rendir un 5% más y eso incrementa el margen bruto de mi rotación. Acá ponemos entre paréntesis lo que es seguridad comercial o calidad comercial, porque realmente estuvo discutido en asesores y o sea, la sensación térmica que tenemos los asesores de hablar con nuestros productores en los grupos es que la cebada es más insegura que el trigo. Y nosotros vemos que no sabemos si es tan así. En realidad, también el trigo tiene sus inseguridades, es decir, que no lo vemos como lo ponemos en interrogación porque no estamos tan seguros de que la cebada sea más insegura que el trigo. Enfermedades, factor suelo, es decir, hay lugares donde la cebada no va a ir y no va a ir, entonces vamos a ir a trigo sí o sí. Y bueno, otros que a ustedes se les ocurra. Entonces, fijando el 250 de trigo como punto de equilibrio para igualar los dos negocios, lo que no sabemos es lo que va a hacer para adelante. Entonces, acá le vamos a mostrar cómo se construye esto es una gráfica que César ya ha explicado en la jornada de cultivos de invierno anteriores, y es que el precio del trigo se forma en dos momentos. Es decir, previo a esta línea acá es diciembre, no se ve el eje de las X, no se ve. Esto es diciembre, ¿sí? Y acá se forma el precio del trigo desde la siembra hasta diciembre con forward y después de la cosecha va con disponible. Y le vamos a mostrar qué es lo que pasó en las 4 zafras anteriores. En el 2010-2011, cuando tuvimos que decidir sembrar, el trigo estaba en $170, cuando cosechamos estaba en $260. Después pasó a disponible, siguió subiendo y después vino la caída, ¿sí? En el 2011-2012 empezamos con un trigo, cuando teníamos que decidir sembrar, con un trigo de 240. De 300, porque sembramos en mayo. Sí, es verdad lo que dice César. En realidad sembramos por acá, sembramos en mayo, estamos con un trigo de 300 y terminamos con un trigo de 190. ¿Sí? Y después siguió la cotización del disponible al alza. En el 2012-2013 empezamos con un trigo de $220 y terminamos con un trigo de 320. ¿Sí? Y en el 13-14 empezamos con un trigo de 240 y terminamos con un trigo a cosecha de 280. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora en estos 4? Y esto no hay que hacer futurología en base a esto, porque estos 4 años son muy poco para lo que puede llegar a pasar para adelante. Pero hasta ahora ha pasado lo inverso, es decir, si empezó alto, terminó bajo, si empezó bajo, terminó alto. Y en los 4 años pasó lo mismo. Para adelante, no tenemos ni idea. Lo único que sí sabemos es que hoy, en el disponible, estamos acá. Lo que no sabemos es si esto, cuando se arme el mercado virtual, que cada vez empieza más tarde, entonces ustedes están teniendo que tomar la decisión de sembrar trigo sin tener un dato, y eso es una incertidumbre más que se les está agregando a la hora de tomar la decisión. Nosotros lo que hacemos es, bueno, está bien, vamos a fijarnos en esos valores del 250 en el cual equilibramos los negocios. Parece ser parecido a lo que hay en el disponible, entonces a nadie le va a llamar la atención. Y lo que vamos a poner es un precio alto o bajo en el cual se va a mover el precio del trigo durante esta zafra. ¿Sí? Acá lo mismo con números, que esto ya lo vimos. En realidad eso es, a la cosecha pasa lo inverso que pasó a la siembra. Y después en el disponible no hay ninguna lógica. ¿Sí? Entonces, ahí lo que decimos es, bueno, si la base de datos de rendimiento de trigo que tenemos es del 2006 al 2013, vamos a preguntarle a la base de datos de precios cuál es la variabilidad que tuvo ese grano del 2006 al 2013. Entonces vamos a jugar con la misma variabilidad de rinde y con la misma variabilidad de precio. ¿Sí? Entonces, el trigo se movería hasta 288 como alto y se movería como bajo a 212. De la mano, y la cebada de la mano manteniendo las relaciones para que los negocios sean iguales. ¿Sí? Después, el precio de 18.46 está calculado y urea y gasoil sobre los precios actuales, más o menos cómo varió esos insumos del 2006 al 2013. Es decir, tomamos siempre la misma base de datos. Entonces, ¿qué pasa con el margen bruto con y sin renta para trigo y cebada? La línea azul es sin renta y la roja es con renta. Y acá lo que vemos en realidad es que
hay un buen, o sea, pagando media renta, ¿no? Que acá abajo están los valores, ¿sí? Lo que vemos en realidad, lo primero que se ve es un reposicionamiento de la cebada contra el cultivo de trigo, es decir, que ese menor rendimiento por ese mayor precio y menor flete queda con un valor bastante cercano al trigo, incluso en algunos casos superior. Lo otro que se ve es que por zona, es decir, del litoral sur al litoral norte y al centro, los márgenes brutos disminuyen, es decir, los rendimientos son menores, tenemos peores ambientes en teoría, y los márgenes disminuyen. Lo otro es que pagando media renta, el negocio, horrible. A mí no me, o sea, lo que hablamos con asesores, nosotros tenemos que poner que tengamos que dar parte a un tipo que está en otra parte del mundo, que no tiene ni idea de agro y que invierte, dice, tengo que poner $900, o tengo que poner $600 en el caso del trigo, tengo que poner $600 más la renta, estoy en $900 para sacar 30. Te sacan una patada, te dicen que no, olvídate, vamos, ¿qué más podemos hacer? ¿Sí? Y lo que nos llama la atención es que realmente la renta se está llevando un porcentaje bastante alto del negocio. Es decir, el margen bruto es bueno, hay margen bruto. Y eso es la primera buena noticia. Lo otro es que la renta se está llevando mucha parte de ese margen bruto. ¿Sí? Bueno, sigamos, antes que me maten. Entonces, lo otro que le agregamos es la probabilidad de perder plata. Es decir, está bien, el tipo que está afuera, que no tiene ni idea, tengo que meter $900, vamos a ganar 30, y todavía con qué probabilidad. Y le tenés que decir que con probabilidad de 47% de perder plata. Estás en el horno, cerrá la cortina así, no vamos. Entonces, ahí vemos que en campo propio, en realidad el productor que no, que no quiere tomar en consideración el costo de oportunidad de la renta, el dueño de ese campo, si decide hacer trigo, en realidad tiene un 20% de probabilidad de perder plata y un margen bruto bastante bueno. Pero si ya pagamos renta, en realidad las probabilidades en todas las zonas de perder plata, de empezar a perder plata, son bastante altas. ¿Sí? Entonces, fríamente, mirando los cultivos con estos resultados, yo tengo una sensación por ahora de que está fría la cosa. Lo otro es, acá variabilizamos, acá le vamos a mostrar a ustedes cuáles son las variables que están determinando al cultivo de trigo. ¿Por qué? Porque si nosotros pusimos 250 con ese rango de precio, y ustedes nos dicen, no, está loco, el precio va a ser otro. O pusimos ese rinde y dicen, no, está loco, yo soy mucho mejor que eso, voy a sacar tanto más. Entonces, la presentación o el análisis que hicimos para ustedes sigue teniendo validez. Y les cuento cómo leer este cuadro. Este cuadro acá lo que ordena son las variables que hacen al margen bruto del cultivo de trigo cuando mueve un desvío estándar su valor. Por ejemplo, si el rendimiento del trigo, en vez de ser 3.500 kilos en el litoral sur, aumenta 1.148 kilos más, porque soy un muy buen productor de 4.600 kilos, el margen bruto del cultivo mejora $245. ¿Sí? Primera noticia, el rinde es el más determinante en el resultado económico del trigo. Después viene el precio. Es decir, $42, que es el desvío estándar del precio del trigo del 2006 hasta ahora. Si mueve $42, el margen bruto mueve 144. Y así están todas las variables para abajo, y esto que es precio soja, en realidad es el precio de la renta. Como la renta está expresada en kilo de soja, si varía el precio de la soja, varía el costo del arrendamiento, entonces disminuye o aumenta el margen bruto. ¿Sí? Entonces, para pasarlo un poco más al castellano es, si el rendimiento de trigo aumenta 1 kilo por sobre esa media, que le mostramos hoy que era 3.500 y algo para la zona litoral sur, 3.100 y algo para el centro, el margen bruto del cultivo mejora 21 centavos. ¿Sí? Es decir, bueno, yo soy un productor de 100 kilos más de trigo respecto a la media, yo voy a ganar $21 más respecto al margen bruto que habíamos presentado anteriormente. ¿Sí? Si el precio del trigo sube $1, el margen bruto de ese trigo va a mejorar $3.43. ¿Sí? La urea, que la urea es un factor que, como Sebastián bien marcó, determinante en el rendimiento, que hay que tener buenos niveles de nitrógeno, bueno, es la tercera variable en cuestión. Si la urea la consigo $1 más cara, el margen bruto del trigo cae 19 centavos. Y así se lee eso y para eso sirve. ¿Sí? Para que ustedes
se posicionen y vayan más allá del error que como asesores podemos tener al poner números fríos y rígidos para hacer las cuentas, ¿sí? Esto le da movilidad al análisis. Cada uno se posiciona como quiere. Lo otro es, bueno, vimos que rinde y precio son dos variables que están determinando el margen bruto del cultivo de trigo. Entonces, ¿cómo se ordenan los rendimientos, es decir, el margen bruto en función del rinde? Que lo que vimos hoy en realidad ha pasado del 2006 al 2012, ha pasado lo mismo. A más rendimiento, más margen bruto en el trigo, ¿sí? Y acá, ¿para qué usamos estas cosas? A la hora, cuando estamos como asesores y vamos a una empresa, si la empresa está en este cuadrante, le decimos, antes que entrar en cualquier análisis detallista, tenemos que ir al análisis grueso para pasarlo a este otro cuadrante, ¿sí? Es decir, las recomendaciones son de orden mucho más gruesas que un productor o una empresa que se ubica en este otro cuadrante. Ahora, cuando vamos a una empresa y ya en los rendimientos de trigo está en este cuadrante, el análisis ya empieza a tallar en por qué una empresa con los mismos 5.000 kilos puede lograr un margen bruto de 600 o otra logra un margen bruto de 400. Y ahí hay algo de gestión en algo que no sabemos qué, que está haciendo de que exista esa variabilidad, ¿sí? Ojalá a futuro estemos discutiendo cómo disminuir esta variabilidad que hay acá vertical, ¿sí? En el caso del precio, como determinante del margen bruto, en realidad hay muchísimo más variabilidad que en el rendimiento. Es decir, lograr un buen precio en el trigo no te asegura tener un buen resultado económico. Lógicamente, más rinde, más precio, eso no te gana nadie, pero lo que sí hay mucho más dispersión y hay mucho más para trabajar en la gestión de esta variable que en la gestión de esta otra variable, ¿sí? Bueno. ¿Te puedo cortar un segundito nomás? Hola, hola. Hay un coche estacionado obstruyendo la salida de un garaje, están los inspectores afuera, es la matrícula B larga 566737 de Maldonado. Perdóname, digo. Bueno. Se aprovechan a irse todas la B por el auto, quedan regalados. Bueno, ahí nosotros creemos que le dimos los elementos para decidir entre... Pusimos el trigo y cebada en paridad de condiciones, vimos las variables determinantes del resultado económico del cultivo de trigo, le dimos un análisis un poco más dinámico para que ustedes se muevan en función de su posición, y ahora lo que vamos a hacer es acompañar ese cultivo de invierno con un cultivo de segunda, o no hacer invierno, que es la otra opción, y hacemos una cobertura de la que Juan nos hablaba, y después hacemos un cultivo de primera, que es lo que, si vemos la sensación térmica, es vamos a lo seguro, como dicen algunos productores. Si queremos algo seguro, soja de primera. Bueno, vamos a ver los resultados. Acá tenemos que agregar las variables no me voy a detener en esto, en realidad estos son los rendimientos de soja de primera y soja de segunda, que son los dos cultivos que entran en el análisis para complementar al cultivo de invierno. El rojo es el rendimiento probable, el azul es el alto y el verde es el bajo. Vemos que hay un efecto zonal bastante fuerte, eso lo hemos venido viendo y discutiendo en la jornada de cultivo de verano anteriores, es decir, el litoral sur con 2.500 kilos de soja primera y el caso del centro 2.130 y 2.130 en el centro es por la variabilidad del tipo de suelo que tenemos en el centro, es decir, en el litoral sur es mucho más homogéneo el recurso y en el centro plantás en un suelo 5, plantás en un suelo 10. Si sos un productor que estás en el centro y tenés un suelo de litoral, ubicate acá, es decir que acá cada uno se mueve como quiere. Acá está el precio, ya somos un poquito más conservadores de lo que hay momentáneamente en la soja, 440, ponemos un escenario alto de 487, un escenario bajo de 393. Acá están los margen brutos de trigo soja, cebada soja y cobertura soja para las tres zonas, sí, antes de pagar la renta. Se ve de vuelta el marcado efecto, el efecto zonal que veníamos hablando. Y lo otro que se marca es cobertura soja, en realidad con valores inferiores a lo que es el trigo soja, ¿sí? Cuando de repente íbamos para atrás y teníamos una soja a $500 y un trigo de 180, la cuenta era cobertura soja y no era trigo soja, ¿sí? O por lo menos era mucho más cuestionable. Ahora aparenta que vamos hacia el doble cultivo con mucho más fuerza de lo que íbamos antes. Luego de pagar renta, y acá le ponemos
1000 kilos de soja puesto en destino al litoral sur, 900 kilos de soja puesto en destino al litoral norte, 650 kilos de soja puesto en destino en la zona centro. Y vemos lo mismo que veíamos en el cultivo individual, es decir, la renta se come un porcentaje altísimo de la ganancia que genera el cultivo por sobre la tierra, ubicando a la cobertura soja realmente en valores bastante bajos, incluso en el centro, una zona en la cual yo trabajo y que éramos bastante pro a cobertura soja, ¿no? Nos posiciona en valores incluso negativos. Y esto va marcando algunas puntas de vulnerabilidad que van quedando en los sistemas, es decir, dame la posibilidad de tener un buen margen de cobertura soja y un buen margen de trigo soja. Y acá estamos teniendo un magro resultado en cobertura soja y estamos presionados a cultivo de invierno y cultivo de verano, ¿sí? Acá esta soja es cebada soja, aclaro, la soja tiene el 5% más de rinde, ¿sí? Sí, por eso dispara respecto a trigo soja para todas las zonas. Y vamos a la rentabilidad, o sea, pues no todos viven del margen bruto, se vive de la rentabilidad. Entonces, en la mayor intensidad agrícola y la que todo el mundo quiere hacer, que es trigo soja, estamos en rentabilidades en el litoral sur de 35%, ¿no? Para cebada soja de 43% y para cobertura soja el 1%. Es decir, ese año, si vamos a un inversor, el 1%, estamos muertos. Y esto no descuenta todavía los costos de estructura que tienen las empresas para hacer esta agricultura. Entonces, en realidad es una rentabilidad entre comillas. En el litoral norte, 20, 26% y 7%. Y en el centro, 13%, 17% y menos 4% de rentabilidad. Y esto ya marca de que por lo menos en el componente que todos quieren tener, que más resultado económico a priori daría, hay lugares donde los valores de renta te bajan tanto el resultado, te ponen una rentabilidad anual. Por ejemplo, caso del centro, creo que por 15% estamos en un punto me parece que estamos cerquita del punto de quiebre de un inversor de sí o no, porque creo que van apareciendo algunas otras oportunidades con algunas reacciones de la economía en otros lados que empiezan a presionar estos valores, ¿sí? Capaz que antes en un escenario más deprimido en el otro hemisferio esto vamos y vamos, y ahora con algunos signos de reactivación empiezan a ser algunos números un poco más cuestionados. Rendimiento de soja de primera para igualar la rentabilidad de trigo soja. Es decir, está bien, Diego, pero yo como empresa no tengo la capacidad para hacer trigo y todo soja de segunda porque no me dan las máquinas, no me dan los tiempos, no me da, y aparte no tengo ambiente para invierno. Bueno, bárbaro. Entonces, le tenemos que decir al al productor, cuánto tiene que rendir su soja de primera para igualar el negocio de trigo, soja de segunda, que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, si estamos en el litoral sur, el rendimiento considerado para el análisis de cobertura soja era 2.500, para el litoral norte 2.600 y en el centro 2.100. ¿Y a cuánto tiene que subir? Es decir, si yo quiero hacer cobertura soja de primera, por obligación, el litoral sur tiene que subir un 30% su rendimiento en la soja de primera, debe ir a una empresa de 3.300, el litoral norte a 2.900 y en el centro 2.400. ¿Sí? Y acá nos pasó el otro día discutiendo, que no sé si está Jorge ahí, pero discutiendo con el grupo ganadero Florida, que son bastante de cobertura soja de primera, discutíamos, teníamos una empresa que estaba en el centro, que tenía un ambiente de litoral sur, y la recomendación es trigo soja. Porque sí, sostenidamente 3.300 kilos de soja de primera no iba a lograr, sí iba a lograr 3.500 kilos de trigo, sí iba a lograr 2.500 de soja de primera o 2.000 de soja de segunda. Entonces, a ese productor, soy el mismo asesor, está en el centro y le digo que haga trigo soja, y después estamos a otro productor que tiene suelos más marginales, que siempre se ha ubicado en soja de primera por encima de 2.400 kilos, y le tuvimos que decir que hiciera cobertura soja de primera para esta zafra para este año por delante que tienen que afrontar, ¿sí? Entonces, esto es para que ustedes se posicionen junto con su asesor en qué tipo de productor son y cuáles son los puntos de quiebra en el cual me sirve o no tomar determinadas decisiones. Entonces, ya
vimos los números, le dimos los elementos en trigo cebada, le dimos los números y algunos elementos para el doble cultivo, la cobertura soja de primera. Y ahora lo que le vamos a dar es herramientas para que ustedes diseñen las rotaciones. Entonces, para esto, ¿qué le tenemos que dar? Es por zona, para que esto no lo voy a leer, pero lo tienen en el pendrive, así que después lo pueden bichar. Están los rendimientos probables máximos y mínimos para cada uno de los cultivos para el litoral sur. Acá está para el litoral norte, acá está para el centro, donde, como mostrar la variabilidad, por ejemplo, del maíz de segunda es menos variable que el maíz de primera y que rinde 200 kilos más, bueno, 400 kilos más, perdón. Hay información de ese estilo. Y entonces acá lo que hacemos son 9 componentes, ¿sí? Es decir, bueno, tengo que afrontar el año. ¿Y el año qué puede ser? Trigo, soja de segunda, trigo, sorgo de segunda, trigo, maíz de segunda, cebada, soja, cebada, sorgo, cebada, maíz, barbecho, maíz de primera, cobertura, soja de primera y barbecho, soja de primera. Es decir, están los 9 componentes, no pusimos sorgo de primera por temas casi obvios. Ahí están los 9 componentes que tengo para afrontar el año y el diseño de las rotaciones. Acá le dejamos el margen bruto después de pagar la renta, le dejamos la probabilidad de perder plata para cada uno para las 3 zonas, ¿sí? Acá, o sea, de vuelta lo mismo, es decir, cobertura soja, $15, pero barbecho soja, 127. Pero para tener barbecho soja tengo que tener una gramínea de verano. Entonces, vamos a los componentes, gramínea de verano, bueno, trigo sorgo, menos 78, le damos de baja. Trigo maíz de segunda, $10. Casi de baja. Cebada sorgo, menos 58, cebada maíz, $30. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí como ven, los componentes asociados a la sustentabilidad, si son la gramínea de verano, resultados económicos chicos, ¿sí? Para todas las zonas. Entonces, acá lo que le proponemos es una forma de usar esta matriz, ¿sí? Que es un ejemplo. Trigo, soja, una rotación. Trigo, soja, cobertura, soja de primera. Yo, antes de sacar ningún número, la voto. Yo quiero esa rotación. A priori es la que creo que van todo de cabeza si te dan la opción. ¿Qué margen bruto da? Y ahí lo que tenemos que venir es, bueno, para el litoral sur, vamos a la matriz, nos fijamos, trigo, soja, $308, cobertura soja, $15. Promedio, $162 por hectárea por año. ¿Con qué rentabilidad? Con 21%. ¿Con qué probabilidad de perder plata? El primer año con 25% y el segundo año con 49%. ¿Sí? Segundo caso. Cobertura soja son $15, tiene alta probabilidad de perder plata, me genera un riesgo a mi sistema o a mi bolsillo. Vamos a obligar a que entre el barbecho soja de primera para darle estabilidad y mejorar en algo la rentabilidad. Para eso tenemos que agregar la gramínea. Entonces, agregamos la gramínea y de la gramínea agregamos cebada, maíz y a ejemplo, no queremos decir que sea lo mejor, solo ejemplo. ¿Por qué agregamos cebada, maíz? Porque de los componentes que tienen gramínea es el que a priori está con el mejor margen bruto después de descontar la renta, con 48% de probabilidad de perder plata. Entonces, agregamos cebada, maíz, podemos hacer barbecho soja y después hacemos trigo soja. ¿Sí? Y eso da $155 margen bruto y 19% de rentabilidad. ¿Qué vemos en el ejemplo? Incorporar una gramínea de verano a estos costos de coberturas, ¿sí? Y a estos rindes y precios de trigo. En realidad estamos en 162 contra $155. Es decir, técnicamente te tendría que decir que es casi lo mismo. Y la rentabilidad es 21 contra 19%. ¿Sí? Entonces, acá es un ejemplo práctico de cómo pueden usar ustedes esta matriz. ¿Sí? Úsenla como quieran, libremente. Tienen todo para tener todos los datos arriba de la mesa. Acá de vuelta le hicimos la variabilidad y acá vamos a mostrar la importancia relativa, es decir, que tiene el cultivo de invierno inserto en una rotación. Entonces, trigo, soja, cobertura soja, lo que manda es el rinde de la soja primera
y el precio y el RIN de la soja segunda. Tercer variable, el rendimiento del trigo. Cuarta variable, el precio del trigo. Quinta variable, el precio de la soja. ¿Sí? Y acá, contra esta rotación, que fue la que mostramos recién, que era cebada, maíz, barbecho, soja, trigo, soja de segunda. ¿Sí? RIN de soja primero, RIN de soja segunda segundo, cebada, RIN de la cebada tercero, RIN del maíz cuarto, RIN del trigo quinto, precio del trigo sexto. Y acá, algo para mostrarles, es decir, si el precio del trigo mueve $42, que era el desvío, esta rotación, su margen bruto cambia $48. Y esta cambia $73. ¿Sí? Es decir, hay $25 de diferencia por un movimiento de un desvío estándar en el precio del trigo. Hay $25 de diferencia entre una rotación y otra. Y eso hace que en las empresas hayan importancias relativas del trigo diferente. ¿Sí? Y bueno, por ahí vamos terminando. Consideraciones finales. Mirá el cultivo de invierno aisladamente, creemos que nos puede llevar a decisiones erróneas y traemos el comentario de los $800, $900 que hay que movilizar para ganar $30 y todavía tener 47% de probabilidad de perder plata. Creo que si lo vemos solo así aisladamente decimos que no. Si le empezamos a meter... después los cultivos de invierno cobran mucha relevancia en el nuevo escenario de cobertura soja de primera con magros resultados. Y esto en realidad la cobertura es una cobertura no lo dije hoy, pero son $112. Si la sustentabilidad de cobertura soja va porque hago una cobertura de $20 o de $30 porque tiro 20 kilos de ryegrass, como ya vimos que no es recomendable, al vuelo con una Vicon así nomás, bueno, ahí es otro cantar, pero no lo recomendamos. Vulnerabilidad de los sistemas al no tener alternativas al soja trigo, soja cebada, es decir, aisladamente, si miramos los componentes de gramínea de verano o los componentes de cobertura soja, no hay grandes márgenes brutos a capturar. Entonces, los sistemas están o me va bien en el trigo soja o realmente empezamos a tener problemas. Imagínense si mantenemos estos valores y el trigo se cae. ¿Sí? Los sistemas empiezan a caer. Entonces, estamos cada vez más expuestos a que nos vaya bien en el invierno. Si no nos va bien en el invierno, empezamos a marchar. Efectos zonales fuertes en los márgenes y estos efectos zonales fuertes en alguna zona del país, las rentas están cerca del valor de equilibrio entre el me quedo me voy. Eso es como las rentas en alguna zona, como Argentina, algún día va a explotar, nunca explota, pero no sé, creemos que venimos de 3 años récord de soja. En alguna zona del país han existido cambios de actores, eso creemos, no somos ajenos a eso. Por algo algunos se han ido. Los que han entrado, no sé si han entrado con una mirada de sistema y una mirada a largo plazo, si son actores que están con plata dulce por 3 años muy buenos de soja y esos están contaminando el mercado. Si es así, es cuestión de tiempo, es esperar y algo va a pasar. Y si no es así, no sé, que me muestren las cuentas, cómo hacen, no tengo idea. Y bueno, y en lugares donde el cultivo de invierno no se puede realizar, por razones que sean, y analizamos el caso del noreste, que no tenemos mucho dato para presentarles, pero en el noreste es un lugar donde el cultivo de invierno no corre, y el hecho de hacer cobertura soja, los precios de flete con la infraestructura que dispone el Uruguay hoy, hace inviable algunos negocios. Entonces habrá que ir a esquemas asociativos con la ganadería, en el cual debemos hacer puente los barbechos, es decir, las gramíneas de verano y los barbechos, puentear el invierno y hacer 2 años de pastura corta, qué sé yo, y volver a la soja. Así que algunas zonas del país van a tener que readecuar el negocio. Y bueno, nada más. Muchas gracias.